Muy buenos días, una hermosa mañana aquí en Tiempo de Bendecir y aquí en este espacio del pan diario de cada día. Transmitimos desde la ciudad de Rosario, en la República Argentina, y un hermoso saludo recibido de algunos hermanos de allá de latitudes de la India, de Filipinas, agradecido por sus saludos, por seguir el mensaje cada día. Y el tema de hoy, nunca dejará de ser, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:6. Los judíos buscaban matarle porque él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. Cuando él tomó sobre sí la forma de un siervo en nuestra naturaleza, él vino a ser lo que jamás había sido antes, pero él nunca dejó de ser lo que siempre había sido en su naturaleza divina. Él, quien es Dios, nunca puede dejar de ser Dios. Él vino para salvar lo que se había perdido en el principio. Por eso la palabra enseña que Él es el postrer Adán y que con Él vino la vida en el hombre. Había perdido por causa del pecado. La cruz es el lugar de la muerte al pecado, pero la resurrección el camino abierto a la vida eterna. Somos hechura suya y cada uno creado a imagen y semejanza de Dios. El propósito eterno de Dios es que cada ser humano sea a su imagen y semejanza. No permitas que te distraigan en este propósito, por eso que la gracia redentora de Dios te potencia para alcanzar ese propósito. Es mucho más que un simple perdón y mucho menos permiso para vivir fuera de su propósito. Señor, gracias por tu gracia que me redime, reposiciona mi vida en un propósito de vida plena y eterna. Tema que hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Este tema de la regeneración, de la gracia plena, del perdón que trae la gracia, de la nueva oportunidad que trae la gracia. Y realmente es un tema recurrente en nuestros mensajes, porque verdaderamente en lo personal he podido ver que el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia, porque Evangelio es buena noticia, nos confronta con la realidad del Cristo vivo. Cristo está vivo, resucitó de los muertos. Y Él prometió y cumplió. Él prometió que enviaría su Espíritu. Y cumplió. Ese bendito día de Pentecostés, donde los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, casi sin saber qué hacer. Me imagino lo que deben haber sido esos días ahí en el aposento alto. Tanta gente reunida en un espacio, ¿no?, tan reducido. Los conflictos que pudo haber surgido entre ellos, las diferencias, y bueno, lo que se genera cuando mucha gente vive en un espacio chico. Realmente debe haber sido apasionante todo ese proceso. Pero llegó un momento, ¿no?, donde, como un viento recio, un estruendo poderoso, llega el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y empieza a impartir su vida en la vida de cada uno de los que estaba presente. Y nace esta bendita aventura, que es la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Y el cumplimiento de las promesas que se empiezan a ver, ¿no? El Señor, por ejemplo, una de las cosas que le había prometido a los discípulos, que Él iba al Padre, pero las obras que Él hizo, ustedes las harán mayores, dijo. Y cuando uno mira la imagen del Calvario, ve a las mujeres, a María y a Juan,
el discípulo más joven, ahí al pie de la cruz. Los demás se habían dispersado todos, estaban todos escondidos. Sin embargo, a ese Pedro que lo había negado 3 veces, a quien él le había dicho que iba a ser la roca, y la revelación que había recibido Pedro en ese momento cuando él le dice esas cosas: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: ni sangre ni carne te dijo eso, mi Padre que está en los cielos te lo mostró. Bueno, a ese Pedro que lo había negado 3 veces y de una manera tan grosera, hasta llegó a insultarlo, a ese Pedro lo vemos después de ese momento del Pentecostés, enfrentando a la cúpula más encumbrada de los sacerdotes, de los fariseos, y diciéndole, ¿no es cierto?, todo lo que se había hecho sobre Jesús. Y una multitud de gente empieza a creer y a recibir lo que ellos habían recibido. Empiezan a recibir el Espíritu Santo. Y entonces aquella promesa de Jesús: las cosas que yo hice ustedes las harán mayores, empieza a suceder. 3.000 se convierten, 5.000 se bautizan. Después hay otra narrativa donde Pedro va caminando con los discípulos, ¿no? Y pasa la sombra de Pedro sobre la vida de una de las personas, y la sola presencia del apóstol produce un milagro. Y Jesús sigue cumpliendo, ¿no? Las cosas que yo hice ustedes las harán mayores. No se registra en la vida pública de Jesús que su sombra haya sanado a alguien. Es tremendo esto. Y ese avivamiento que empezó ahí no se ha detenido hasta el día de hoy. La iglesia siguió avanzando, siguió creciendo. Tuvo sus altos, sus bajos, sus levantadas, sus caídas. Pero el Espíritu Santo ha seguido avanzando en aquella otra promesa que dice que el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Y también nos habla de un tiempo final, de su segunda venida. Pero en el medio de ese tiempo, antes de su llegada, nos habla de un derramamiento del Espíritu, donde sobreabundará la gracia cuando sobreabunde el pecado. Entonces, cuando uno mira todo lo que está sucediendo en este mundo, en este tiempo, y toda esta vorágine de guerras, de maltratos hacia las sociedades, de unos pocos que se enriquecen a costillas de unos muchos, del sacrificio de mucha gente, y ve, ¿no es cierto?, los rumores de guerra, los rumores de inestabilidad, cómo la gente aborrece lo creado por Dios, la naturaleza, y ve todo eso, ¿no? Parece una desesperanza, pero no es una desesperanza. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no ha cambiado en su propósito. El propósito eterno de Dios tiene que ver con lo que somos. Y Él quiere verdaderamente llevarnos al conocimiento de cómo fuimos creados. ¿Qué pasó allá en el principio, antes de la fundación del mundo? Fuimos creados a su imagen y semejanza. En el medio se perdió un proyecto por la desidia del ser humano de no creerle a Dios, pero Jesús vino a devolvernos lo que se había perdido. Toda esta obra que nosotros leemos en unos cuantos capítulos del Evangelio nos habla precisamente de esa vida espiritual que va increciendo hasta el final de los tiempos.
Y después cuando leemos el Apocalipsis, ¿no? Estamos siguiendo también paralelamente a estos mensajes, los mensajes a las 7 iglesias, ¿no? Donde vemos en el Apocalipsis, ¿no? Todo lo que narra de todas estas cosas que están sucediendo en estos tiempos. Pero yo decía más temprano, al final, vemos el final de la película. No es que Dios no cuenta lo difícil que va a ser, sino que nos muestra también el final de la película. ¿Y cómo va a terminar la cosa? Y vamos a estar sentados en la mesa, en las bodas del Cordero, donde su esposa, la iglesia, estará sentada juntamente con él. Por eso que el Señor habla de que la iglesia es su esposa. Una gran boda de amor, de gracia, de misericordia, de unidad. Todo eso representa esta bendita aventura que llamamos Iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad posible esté sentado en esa mesa. ¿Cuál es la misión? La misión la expresa el Señor ahí en San Marcos, al final del capítulo de San Marcos, cuando Él estaba con los discípulos, ¿no? Y les hace ver de que no habían creído de que Él iba a resucitar. Pero le dice, vayan y díganle este evangelio a toda criatura, esta buena noticia. La palabra evangelio surge ahí de esa manera. La buena noticia de que yo resucité. Y cuando ustedes vayan y digan y hagan esto, mis señales los seguirán. A veces nosotros creemos que las señales nos van a seguir porque seamos cristianos nominales, porque decimos yo soy de la iglesia tal, yo soy de la iglesia tal. Las señales no te van a seguir por eso. Te van a seguir por lo que dijo Jesús. Cuando nos animemos a ir a decirle a la gente que Él está vivo, que Él todavía nos está amando, que Él todavía está dispuesto a bendecirnos porque resucitó de los muertos, entonces las señales nos seguirán. Por eso, nunca dejará de ser el título de hoy. Dios es amor y nunca dejará de ser. Porque si Él dejara de amarnos, dejaría de ser Dios. Porque Dios es amor. Pero también nos habla, ¿no es cierto?, de una vida santa, de una vida agradable al Padre. De todas estas cosas nos habla Jesús. Y nosotros queremos socializar todo, institucionalizar. La institución es lo más importante. Las almas son lo importante. Puede estar predicando bajo un árbol, no importa el lugar. Lo importante es que las almas conozcan al Señor. ¿Qué es lo que hizo Jesús precisamente? Jesús no predicó de adentro del templo. Fue ocasionalmente al templo, a las celebraciones que le imponía la ley, pero Él su trabajo lo hizo afuera. Afuera de las paredes y en el corazón de las personas. Y Él no ha cambiado. Es tiempo de bendecir, es tiempo de dar gracias. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque estás vivo, porque resucitaste, porque nos ayudas cada día, Señor, en nuestras necesidades, en nuestras flaquezas. Gracias, Señor, por la familia, gracias, Señor, por los hijos, los nietos. Gracias, Señor, por los amigos, gracias, Señor, por los hermanos en las congregaciones. Gracias, Señor, gracias por la vida plena que derramas cada día, Señor. Y te ruego, Señor, que tu amor se perfeccione en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, de nuestros familiares. Que puedan conocerte, que podamos conocerte plenamente, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Tenga usted un hermoso, bendito día. Disfrute de la compañía del Señor. Y no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Es tiempo de bendecir.